Hola mis amigos y amigas, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro, primera emisión. Qué bueno que ya están con nosotros la tarde de hoy lunes 1 de marzo del 2021, cuando se han ido ya 60 días. 60 días forman parte ya de los archivos del recuerdo. Le restan 305 días a este año del 2021. Es la semana número 10. Hoy lunes 1 de marzo, están de plácemes las personas que llevan por nombre Albino. Si usted se llama Albino o Albina, muchas felicidades. Hoy es el día de su santo, es el día de su onomástico. Si usted nació el 1 de marzo, también está de plácemes celebrando un año más de vida, un año más, un año menos. También para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el merito centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pido que sean felices, por favor. Yo los invito para que nos acompañen a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Esta tarde saludo a todos mis amigos y mis amigas que ya nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Gracias porque ya están con nosotros en esta primera emisión de Noticias desde el Centro. También saludo a todos mis amigos que participan dentro de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, donde hay un capítulo de la fraternidad. Hasta ahí envío los saludos esta tarde. Gracias ya por acompañarnos en Noticias desde el Centro, primera emisión. Y vamos a las noticias. Esta es la información meteorológica para algunos municipios de nuestro país. Aquí en León la temperatura máxima este lunes será de 31 grados centígrados. La mínima por la mañana estuvo en los 21 grados centígrados, mejor dicho, en los 12 grados centígrados. Aquí en León hoy lunes será un día parcialmente nublado. No hay pronóstico de lluvias. La temperatura en estos momentos aquí en León está fluctuando entre los 27 y los 29 grados centígrados. Además, hay calma, no soplan vientos. La humedad relativa, 38%. La presión atmosférica está en 1013 milibares. Aquí en León el sol salió a las 7 de la mañana con 6 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 50 minutos. Ya empieza a oscurecer un poco más tarde aquí en León, Guanajuato. Y ahora por allá a mis amigos en Monterrey, en la Sultana del Norte, la temperatura máxima durante el día estará en los 27 grados centígrados, la mínima en los 11 grados centígrados. Mañanas frescas por allá en Monterrey. Es un día parcialmente nublado. La temperatura en Monterrey en estos momentos fluctúa entre los 25 y los 27 grados centígrados. Están soplando vientos del nor-noroeste, 21 kilómetros por hora. La humedad relativa en Monterrey, 57%. La presión atmosférica está en los 1013 milibares. En Monterrey el sol salió a las 7 de la mañana con 4 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 43 minutos. Son las condiciones del tiempo para mis amigos de la Sultana del Norte por allá en Monterrey, Nuevo León. Y ahora, a mis amigos de Matamoros, les informo, la temperatura máxima estará en los 26 grados centígrados. La temperatura por la mañana estuvo fresca, 11 grados centígrados. Allá en Matamoros, un día nublado. No hay probabilidad de lluvias o son ligeras las probabilidades de lluvia, aunque se marcan altas ya a partir del mediodía las temperaturas por allá en Matamoros.
Y déjeme decirle que la temperatura en Matamoros estará fluctuando entre, déjeme decirle, estará fluctuando entre los 25 y los 27 grados centígrados. Por allá en Monterrey soplan vientos del este 10 kilómetros por hora. La humedad relativa 87%. La presión atmosférica en Matamoros estará en los 1012 milibares. El sol salió a las 6 de la mañana con 52 minutos. Empieza a salir más tempranito el sol por allá en Matamoros. Se oculta a las 6 de la tarde con 31 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros. Ahora a mis amigos por allá en Tijuana, en Baja California. El pronóstico del tiempo para hoy. La temperatura máxima estará en los 24 grados centígrados. Mañanas frescas por allá en Tijuana. La temperatura estuvo en los 8 grados centígrados. Un día despejado por allá en Tijuana. La temperatura en estos momentos fluctúa entre los 23 y los 25 grados centígrados. En Tijuana soplan vientos del este-sureste 16 kilómetros por hora. La humedad relativa 19%. La presión atmosférica está en 1022 milibares. En Tijuana el sol salió a las 6 de la mañana con 15 minutos y se oculta a las 5 de la tarde con 46 minutos. Déjenme informar a mis amigos por allá en Hermosillo, en Sonora. Las condiciones del tiempo, déjeme ver cómo están por allá en Hermosillo. La información meteorológica que estamos recibiendo en estos momentos por allá desde Hermosillo en Sonora. La temperatura máxima durante el día en los 30 grados centígrados, la mínima en los 11 grados centígrados. Un día despejado por allá en Hermosillo. La temperatura en estos momentos fluctúa entre los 24 y los 26 grados centígrados. En Hermosillo soplan vientos del nor-noroeste 11 kilómetros por hora. La humedad relativa en Hermosillo 13 grados centígrados. La presión atmosférica está en los 1020 milibares. El sol salió por allá en Hermosillo, en Sonora, a las 6 de la mañana con 48 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 23 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para algunos municipios de nuestro país. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Transparencias de recursos mexicanos al exterior crecieron 44.7% en el año 2020. Contagios de COVID-19 en México iniciaron un mes antes de lo informado. ¿Cómo será la reapertura de cines, teatros, museos y gimnasios en la Ciudad de México? El semáforo está en color naranja. Productores no ven solución a la crisis del teatro con aforo al 20%, porque este lunes allá en la capital de la República se reabren los teatros. Baja California, Sinaloa y Aguascalientes con la mejor calidad laboral del país en el 2020. Tlaxcala registró las peores condiciones. Vientos migratorios desde Estados Unidos benefician a López Obrador. Nuevo enfoque de Biden sobre cadenas de valor, oportunidad para México. Para aclarar o recuperar 670,141 millones de pesos del gasto federal. Revisiones a las cuentas públicas desde el 2001 hasta el 2019. Los candidatos de Morena aprovechan Facebook, invierten 2.2 millones de pesos en publicidad. López-Gatell está hospitalizado desde el miércoles, confirma un funcionario de la Secretaría de Salud.
México cumple un año de pandemia con 185.715 muertos por COVID-19. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Por aclarar o recuperar 670.141 millones de pesos del gobierno federal. El máximo órgano de fiscalización ha interpuesto 1.039 denuncias penales. De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de las cuentas públicas entre el año 2001 y el 2019, están pendientes por aclarar o recuperar 670.141 millones de pesos del gobierno federal. Como consecuencia de las revisiones de dichos años, se han emprendido 7.982 acciones para solicitar aclaraciones, de las cuales 5.742 se encuentran con seguimiento concluido, 1.649 fueron sustituidas por otra acción, 451 se mantienen en seguimiento y 140 tienen el estatus de no notificado. La fiscalización a la cuenta pública 2018 acumula 152.958 millones de pesos por recuperar o aclarar, lo que la coloca como el año con mayor monto bajo esos supuestos, según los datos de la Auditoría Superior de la Federación. La cuenta pública del 2016 es la segunda con mayor número de recursos pendientes por aclarar o recuperar. Suman 106.657 millones de pesos. Mientras que la cuenta pública 2019, la primera del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que fue entregada hace unos días a la Cámara de Diputados, ocupa el tercer lugar con mayor número de recursos por recuperar o aclarar, al acumular 98.974 millones de pesos. Derivado de la cuenta pública del 2019, se han emitido 1.730 recomendaciones generales, 2.026 recomendaciones por desempeño, 116 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por posible evasión al fisco, 194 solicitudes de declaración, 1.583 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 1.492 pliegos de observaciones. Sobre el total de solicitudes de aclaración, 139 tienen el estado de no notificado, 52 se mantienen en seguimiento y 3 tienen un seguimiento concluido. Con respecto a los fondos públicos, el que tiene más recursos por aclarar con base en la cuenta pública 2019 son las participaciones federales a entidades federativas con 11.229 millones de pesos por recuperar o aclarar su uso, seguido por los subsidios para organismos descentralizados estatales con 9.877 millones de pesos y el Fondo para Aportaciones para los Servicios de Salud con 9.168 millones de pesos. En consecuencia de los ejercicios de fiscalización entre el año 2000 y el 2018, la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 1.039 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, al considerar que se cometió algún delito de tipo penal, de las cuales únicamente 5 tienen el estatus de seguimiento concluido, mientras que 1.034 trámites se mantienen como presentados y pendientes de la conclusión. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Transferencias de recursos de mexicanos al exterior crecieron 44.7%. Esto fue durante el año 2020. Analistas
atribuyeron la menor posición de las inversiones o inversionistas en pesos a un ambiente local cambiante relacionado con las recientes iniciativas como la reforma a la ley de la industria eléctrica o a la ley del Banco de México. Por ello recurren al mercado de Nueva York. En el año de la pandemia, los inversionistas mexicanos continuaron apostando su capital en el extranjero al transferir 18.758 millones de dólares, revela información del Banco de México contenida en la balanza de pagos correspondiente al cuarto trimestre del año anterior. Esta cifra profundiza en 44.7% las salidas de capital mexicano registradas en el año 2019 y completa un éxodo de 5 años consecutivos. Información desagregada del Banco de México muestra que en el último trimestre del año, los inversionistas domésticos transfirieron al exterior 9.019 millones de dólares, que es también la mayor salida observada en solo un trimestre desde el año 2006. De acuerdo con el estratega de inversión de consultoría Frontier, Alejandro Valerio, la erosión de los fundamentos económicos e institucionales que continúan en deterioro seguirá impulsando las salidas de capital de inversionistas, tanto de los domésticos y como de los no residentes. El detalle de la información del Banco de México permite ver que en 7 de los últimos 8 trimestres, los mexicanos han preferido llevar sus recursos al exterior a buscar condiciones más confiables. En el citado lapso de 2 años, el éxodo solo se vio interrumpido en el periodo de abril a junio, cuando repatriaron 359 millones de dólares. El mismo estratega de Frontier considera que el panorama económico no es favorable para los inversionistas domésticos, pues la expectativa es que los niveles prepandemia se van a recuperar hasta el año 2024. Este lento avance de la recuperación mexicana está vinculada a la pandemia, así como al lento proceso de vacunación contra COVID-19 y el escaso apoyo fiscal para los negocios. Valerio consigna adicionalmente que los principales riesgos sobre México son la política energética entablada por el gobierno, como lo que está pasando ahora mismo con la reforma a la industria eléctrica, así como el intento del partido mayoritario en el Congreso para limitar la independencia del Banco de México. Hay una iniciativa que fue aprobada por el Senado de la República en diciembre del 2020 y que aún será debatida en la Cámara de Diputados, que pretende modificar la ley del Banco de México para que este organismo adquiera los excedentes de dólares en efectivo que tienen los bancos en el país y trasladarlos a las reservas internacionales. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Los candidatos de Morena aprovechan Facebook, invierten 2.2 millones de pesos, esto es en publicidad. Clara Luz Flores, quien busca la gubernatura de Nuevo León, es la que más ha invertido en los últimos 6 meses, con 765,235 pesos, seguida por María del Pilar Ávila de Baja California y Celia Maya del estado de Querétaro. Aún no arrancan las campañas para las 15 gobernaturas y los candidatos de Morena ya gastaron más de 2 millones de pesos en la página Facebook para promocionarse y mejorar su popularidad entre el electorado rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Clara Luz Flores, quien busca la gubernatura de Nuevo León, es la que más ha invertido en los últimos 6 meses, 765,235 pesos. La sigue en gasto la aspirante a Baja California,
María del Pilar Ávila con 432,766 pesos. Y en tercer lugar, Celia Maya, quien busca la gubernatura por Querétaro, con 415,303 pesos. Una revisión realizada en la biblioteca de anuncios de Facebook de las páginas de las 8 candidatos y 7 candidatas del Movimiento de Regeneración Nacional revela que del 4 de agosto al 24 de febrero, los aspirantes gastaron 2,234,035 pesos en publicidad. Es una revisión realizada en la biblioteca de anuncios de Facebook de las fanpage de los 8 candidatos y 7 candidatas. De los 15 aspirantes, 5 han gastado entre 200,000 y 700,000 pesos. 6 han gastado un monto menor a 10,000 pesos en los últimos 6 meses, uno menos de 25,000 y solo 3 no han gastado ni un solo peso. Los 5 aspirantes que más recursos han gastado son Clara Luz Flores por el estado de Nuevo León, Marina del Pilar Ávila por Baja California, Celia Maya por Querétaro, Juan Carlos Loera por Chihuahua y Alfonso Durazo por el estado de Sonora. Los aspirantes con menos gastos son los que están por abajo de los 10,000 pesos en su publicidad y son Laida Sansores por Campeche, Indira Vizcaíno por Colima, Mónica Rangel por San Luis Potosí, David Monreal por Zacatecas, Víctor Manuel Castro por Baja California Sur y Rubén Rocha por el estado de Sinaloa. Corrijo, Indira Vizcaíno por el estado de Colima está también en la lista. Para Rafael Pasarán Reyes, especialista en seguridad cibernética de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, el gasto en redes sociales de los candidatos de Morena se explica por qué, al estar atravesando una pandemia, las campañas se ganarán en esos aspectos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. López-Gatell está hospitalizado desde el pasado miércoles, confirma un funcionario de la Secretaría de Salud. El director de Senaprece, Ruy López, informó que el subsecretario ha evolucionado favorablemente, por lo que podría ser dado de alta hoy lunes 1 de marzo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue hospitalizado desde el pasado miércoles por ligeras complicaciones en su contagio de coronavirus y podría ser dado de alta, como ya se dijo, hoy lunes. Luego de que ha respondido favorablemente al tratamiento, confirmó Ruy López. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Senapres, Ruy López, explicó que el subsecretario de Salud presentó un cuadro moderado en su contagio. Sin embargo, al presentar problemas de oxigenación, su equipo médico valoró hospitalizarlo. Fue una hospitalización anticipada y preventiva de la posible complicación. Fue que su equipo médico decidió hospitalizarlo y ha estado desde el miércoles hospitalizado con una evolución muy favorable y ya esperamos que el día de hoy, 1 de marzo, pueda darse de alta de la unidad hospitalaria, explicó en conferencia de prensa. El pasado 20 de febrero, el vocero de la Estrategia Gubernamental de la Epidemia de Coronavirus informó sobre su contagio de COVID-19. Actualmente se encuentra en el día 10 u 11 desde que presentó los primeros síntomas. López descartó que el subsecretario se encuentre grave por COVID-19. Ayer domingo,
El diario La Jornada publicó una nota en el que se aseguraba que López-Gatell se encontraba en el Hospital Temporal Citibank, atribuyendo la información a Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud. Sin embargo, la noticia fue rechazada por la vocería de salud en una entrevista concedida al canal de televisión de Milenio. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. Y en otras noticias de esta tarde, México cumple un año de pandemia con 185,715 muertos por COVID-19. Ayer domingo se cumplieron 12 meses desde que un hombre procedente de Italia dio positivo en México y se inició la pandemia de coronavirus. A un año de que se registrara el primer caso positivo de coronavirus en México, el país alcanzó ayer domingo 185,715 decesos, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. El primer caso positivo de COVID-19 se reportó el 28 de febrero del 2020. Se trató de un hombre de 35 años que había viajado a Bérgamo, allá en Italia. En las últimas 24 horas, en el país se registraron 458 decesos más a causa del SARS-CoV-2. De acuerdo con el comunicado técnico diario de COVID-19 de la Secretaría de Salud, 10 entidades concentran el 64% de los decesos acumulados en el país: Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Sonora y Coahuila. Ruy López, director general del Centro de Programas Preventivos y de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informa que desde el pasado 24 de diciembre y hasta el 28 de febrero, en México han sido vacunadas 2,455,096 personas. Explicó que hasta ahora 1,889,672 han sido primeras dosis de las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V. 565,423 personas han completado su esquema de vacunación. El funcionario de salud pidió a los ciudadanos esperar su turno para que reciban la vacuna. Hoy lunes, ninguno de los 32 estados iniciará actividades en color rojo en el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud. De acuerdo con la última actualización del semáforo, Chiapas y Campeche operarán del 1 al 4 de marzo en color verde. Los estados en color naranja son Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán. En tanto, 20 más lo harán en color amarillo. Son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y el estado de Zacatecas. Pandemia pasa factura a Pemex e hila 8 años de pérdidas. Una caída de ventas del 32% aumentó en gastos administrativos y cuantiosas pérdidas cambiarias dejaron en un segundo término el hecho de que la estatal pagó el monto más bajo de impuestos en al menos una década, con apenas 19.5% de sus ingresos. Petróleos Mexicanos presentó su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores del 2020, periodo que calificó como la peor crisis de su historia, con la fuerte reducción del 32% en sus ingresos.
aumentos de las pérdidas y los distintos rubros del pasivo que arrastra, más impuestos erogados a la hacienda pública y la depreciación de su patrimonio a los peores niveles en su historia. En primer lugar, sus ingresos por venta de crudo al extranjero y de combustibles y productos terminados en el país, principalmente sumaron 953.730 millones de pesos, lo que implicó una reducción del 32% a 449.744 millones de pesos menos que en el año 2019. Este nivel de ingresos, con un precio promedio de $35.8 por barril de la mezcla mexicana, fue el menor que ha tenido la empresa desde el año 2005, ya que desde entonces había estado todos los años por encima del billón de pesos. La combinación inédita de precios bajos del crudo y de productos petrolíferos se sumó a una profunda caída del consumo de combustibles que erosionó los flujos de efectivo de todas las compañías petroleras. Expuso en su reporte Pemex, no fue ajeno a esta situación mundial y enfrentó la peor crisis de su historia. Con ello, la pérdida neta del ejercicio completo fue de 480.966 millones de pesos, equivalente a todo su presupuesto del año. La pérdida se profundizó en 39% o 134.831 millones de pesos negativos en relación con el año anterior, y además fue la octava consecutiva que ha registrado la compañía Pemex. De hecho, es la pérdida más grande que ha presentado la estatal desde el 2015, en que perdió 712.567 pesos, aunque, como justificó en su reporte a inversionistas, entonces la mezcla mexicana tenía un precio de $43.3 por barril y los ingresos obtenidos fueron 18% superiores a los que obtuvo el año pasado. De hecho, la pérdida más grande que ha presentado la estatal desde el año 2015 es el que perdió 712.565 millones de pesos. Por los costos de operación ordinarios a los que se enfrentó durante ese año de crisis, incluso antes de impuestos registró pérdidas por 295.181 millones de pesos, en contraste con la utilidad de 13.664 millones de pesos que obtuvo en el año 2019. También, desde el 2015, en que la previsión económica nacional se hizo con un precio superior a $80 por barril de la mezcla mexicana, pero promedio menos de 45. Pemex no había registrado pérdidas antes de impuestos a la unidad. Esta es la situación que priva en la empresa Petróleos Mexicanos. En otras noticias de esta tarde, nueva variante del COVID-19 es la causante del 87% de contagios en el pasado mes de febrero. El director del INDRE, José Ernesto Ramírez, explicó que la nueva mutación del SARS-CoV-2 podría tener mayor transmisibilidad. La nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 pudo haber causado el 87% de los contagios de febrero en México, reconoció esta semana el director de investigación molecular del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, José Ernesto Ramírez. Puedo decir que de los 80 casos que llevamos secuenciados de febrero, nada más el 80% de los 80 casos se presenta esta mutación. Entonces seguramente puede tener una mayor transmisibilidad, dijo en la conferencia de Palacio Nacional el 25 de febrero. El nuevo linaje del virus es el B.1.1
T.1.1.222 con una mutación T478K, T478K, el cual ha generado una posible evasión en la respuesta inmune. Ante la pregunta de si sería necesario solicitar etiquetar el descubrimiento como una variante mexicana, aclaró que aún no es momento. Podemos hacer una solicitud específica para que le nombren de alguna manera a este clado específico positivo de COVID-19. México acumula 2.084.128 casos positivos de coronavirus y 185.257 decesos. El director del INDRE explicó que ha habido un aumento significativo de casos con la mutación identificada en octubre pasado. Esta mutación es linaje, no se había encontrado en todo el país. La encontramos por primera vez o hasta el momento, dice las noticias, la hemos detectado en octubre y hemos tenido un incremento en la circulación en la detección de este linaje, afirmó. Recordó que antes de finalizar el 2020, en el país tenían identificadas las circulaciones de dos linajes, 222 y T478K, pero durante este año prevalece el segundo, informó. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Incertidumbre puede traer recortes, inversión, dice Camimex. Estas son las noticias. Es probable que el gran sector minero de México experimente cierta recuperación este año después de la caída inducida por la pandemia del 2020. Pero un líder clave de la industria reveló que teme que el creciente riesgo político frene el repunte y las empresas concentren nuevas inversiones en otros lugares. Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera Mexicana, Camimex, dijo en una entrevista que el aumento de las dudas sobre políticas gubernamentales, sobre permisos y concesiones llevará al menos una docena de firmas a trasladar nuevas inversiones a países más atractivos como Perú y Chile este año. Yo creo que en el 2021 empiezan a aparecer otros factores negativos que ya no es el COVID, es incertidumbre, afirmó, citando específicamente la incertidumbre de los inversores. Alrededor de una docena de empresas, detalló, están decidiendo sus siguientes inversiones. Las van a hacer en otro lado, ya que los problemas regulatorios y fiscales de México lo han hecho menos atrayente que los centros mineros de América del Sur. Alanís dijo que espera que la inversión en la minería mexicana este año se mantenga en niveles del 2020 de alrededor de 2.800 millones de dólares, a pesar de que el sector cerró completamente durante 2 meses por las restricciones derivadas de la pandemia. Y en otras noticias de Guadalajara, prevé llegar a 55,000 árboles sembrados en el trienio. A la fecha, se han plantado 35,369 ejemplares en espacios públicos como parques, corredores, viales y plazas, entre otros. En el año 2019, el Ayuntamiento de Guadalajara lanzó el programa Guadalajara, Ciudad Fresca, para hacer frente al cambio climático con acciones de reforestación y para disminuir las islas de calor. Para avanzar en esos objetivos, en este año se prevé llegar a 55,000 árboles sembrados en total, informó la directora de Medio Ambiente, Paulina Cervantes, allá en Guadalajara. A la fecha,
Se han plantado 35.369 ejemplares en espacios públicos como parques, corredores viales y plazas, entre otros. Son árboles ya consolidados arriba de los 2 o 3 metros de altura y apostamos por especies locales o de la región. Las islas de calor en Guadalajara se concentran en la zona centro, Cruz del Sur y Olímpica, en donde actualmente se han focalizado los trabajos de reforestación. Esta información se obtuvo a través de las imágenes a través del satélite. Un espacio con cemento o asfalto tiene, por ejemplo, 39 grados de temperatura. En esos mismos espacios, pero en la sombra proporcionada por los árboles, tenemos una temperatura de 33 grados. Cervantes aseguró que ya se observan avances en algunos puntos. Uno de estos es el Paseo Alcalde, allá en Guadalajara, en Jalisco. Y en otras noticias, el Instituto Federal de Telecomunicaciones pierde 2 comisionados y el Senado va contrarreloj para elegir el reemplazo de Mario Fromov, dicen las noticias. Mario Fromov Rangel deja su cargo como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ahora el Senado debe buscar un reemplazo que previsiblemente sería una mujer por equidad de género. Pero el trabajo legislativo retrasado un año a los senadores en designar primero al sucesor del también excomisionado Gabriel Contreras. Marzo amanece con un Instituto Federal de Telecomunicaciones carente de 2 comisionados, uno ya ausente desde hace un año, a la autoridad que regula una industria que aporta el 3.4% del Producto Interno Bruto mexicano cada trimestre. Hoy le faltan 2 personajes ampliamente reconocidos dentro y fuera de México. Uno es el comisionado más carismático y mejor defensor y relacionista público que tuvo el instituto en lo que va de su historia. El otro es un ingeniero que vio la transformación de la telefonía análoga en digital por sus 3 décadas de experiencia en este sector. Solo para ejemplificar que su conocimiento llena una biblioteca, se trata de Gabriel Contreras y Mario Fromov, y ninguno de ellos conoce todavía a su reemplazo. A partir de hoy lunes que el Senado de la República ratifique a las 2 personas que sustituirán a los ahora excomisionados, después de un engorroso proceso que pasa por un concurso de selección de candidatos, seguido de una propuesta analizada de parte del Ejecutivo Federal y de una posterior votación entre senadores que se llevaría otro semestre en tiempo. El Instituto Federal avanzará con su trabajo regulatorio solo con los votos de 5 miembros que igualmente sobrecargados en inteligencia y discernimiento, sus resoluciones resultarían insuficientes en detrimento de la cara al contexto que se vive en este órgano autónomo y la protección que necesita frente a quienes quieren desaparecerlo. Y en otras noticias, ante rezago educativo, padres confían en asesorías, esto es, allá en Jalisco. Tras casi un año de que comenzaran las clases a distancia en Jalisco, debido a la pandemia por el COVID-19, a partir de hoy escuelas públicas y privadas iniciarán el esquema de asesorías presenciales de reforzamiento académico para tratar de disminuir el rezago en el proceso de aprendizaje. José Luis Sánchez, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, apoyó la medida y explicó que estarán al pendiente del cumplimiento de los protocolos sanitarios que se apliquen para bajar la posibilidad de contagios de COVID-19. Recordó que los padres o tutores tienen la última palabra
sobre si el alumno acude al plantel y dijo que se debe garantizar la continuidad de la instrucción a distancia. Esta estrategia llega en un momento de máxima preocupación para algunos padres de familia, quienes afirmaron que sus hijos no están aprendiendo porque profesores de secundaria como la 47 y la técnica 4 no responden las dudas de las actividades, la mayoría no se conecta y muchos de los docentes que lo hacen tratan temas no relacionados con el programa de trabajo. El subsecretario de Educación Básica en Jalisco, Pedro Díaz, reconoció que se han recibido quejas, pero señaló que no hay una obligatoriedad o reglas para que los maestros se conecten o para que envíen y revisen las tareas a cierto tiempo, pues hay contextos diferentes en cada plantel. La Secretaría de Educación de Jalisco afirmó que 3.315 escuelas públicas y privadas confirmaron que adoptaron las asesorías. Podrán acudir grupos escalonados de máximo 9 estudiantes, 4 días cada 2 semanas en los niveles básico, medio superior y superior para la formación docente. Esto es lo que pasa en el ámbito educativo allá en el estado de Jalisco. 8 millones de mexicanos padecen enfermedades raras y piden ser visibilizados. Organizaciones piden mejorar las políticas públicas para la atención y temprana detección en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se conmemoró el pasado 28 de febrero. Por fuera, Diego es como cualquier joven de 20 años, pero debido a un error innato del metabolismo llamado citrullinemia, que no fue detectado hasta 10 meses después de que nació, su vida no es normal, no sabe escribir ni leer, tampoco tiene amigos, ni puede viajar como las personas de su edad debido a esta enfermedad rara. Se les considera así a los padecimientos de baja prevalencia, es decir, que se presentan en más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Según estimaciones de la Secretaría de Salud, existen alrededor de 8 millones de personas con algunas de estas enfermedades. Aunque la cifra real no es posible conocer debido a que no existe un registro ni ha sido posible detectar todos los casos. Xóchitl Mendoza, integrante de la iniciativa Nadie es Menos y presidenta de la Asociación Amigos Metabólicas, es mamá de Diego y desde que él nació se ha dedicado a salvarle la vida, pues el poco conocimiento y la falta de atención oportuna que tuvo provocó que ahora el joven no pueda tener una vida normal. Como mamá, me hubiera gustado que tuviera una mejor oportunidad de vida, que estuviera en la universidad, tuviera amigos, llevara una vida normal y no es así. Mi hijo, por no haber sido detectado oportunamente, está conmigo. No hay institución en este momento que le esté dando lo que necesita. No está incorporado a la sociedad, comenta en una entrevista concedida a la prensa. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas. También le invito para que nos acompañe en nuestra segunda emisión de Noticias desde el Centro a las 6 de la tarde por la página Facebook en vivo, lo que se genere hasta esa hora hablando de noticias. Y en noticias internacionales de París, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, del 2007 al 2012, fue condenado hoy lunes a 3 años de cárcel
uno de ellos firme por corrupción y tráfico de influencias. El Tribunal de París dictaminó que hubo un pacto de corrupción entre el mandatario de 66 años, su abogado habitual Thierry Herzog y el ex magistrado Gilbert Asibert, que fueron condenados a la misma pena. La Fiscalía había solicitado una pena de 4 años de prisión, 2 de los cuales firmes, alegando que la imagen presidencial se había visto afectada por este caso. Sarkozy fue condenado por haber intentado corromper, junto con Herzog, a Asibert cuando este era juez del Tribunal Supremo. Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el denominado caso Bettencourt. A cambio, había ofrecido a Asibert su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo consiguió. Nicolas Sarkozy es el segundo expresidente de Francia en haber sido condenado por la justicia. Antes de él, solo fue Jacques Chirac, su antecesor y mentor político. Fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos cometida cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud nunca compareció ante la corte. Y en Orlando, el expresidente Donald Trump reafirmó ayer domingo que no fue derrotado en las elecciones del 2020 y aseguró que la revisión de sus políticas migratorias le va a costar a los demócratas derrotas fulminantes en las elecciones del medio mandato en el 2022 y en las próximas presidenciales. En realidad, como saben, acaban de perder la Casa Blanca, pero es una de esas cosas, pero quién sabe, incluso puedo decir vencerlos por tercera vez, dijo Trump al inicio de un esperado discurso en la clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, en Florida. Esto no se ha terminado. No importa cuánto el establecimiento de Washington y los poderosos intereses especiales que quieren silenciarnos. Que no quede ninguna duda, saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca. Esto fue lo que dijo Donald Trump allá en Orlando, en Florida. Y hoy lunes, AMLO y Biden en su primer encuentro virtual. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, hablarán sobre migración, la pandemia y el Tratado de Libre Comercio. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden sostendrán su primer encuentro oficial, el cual será de manera virtual. Conversarán sobre la visión y objetivos compartidos de la agenda bilateral hoy lunes 1 de marzo de manera remota, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado dado a conocer a la prensa. La dependencia puntualizó que abordarán los mecanismos de cooperación para atender las causas estructurales de la migración en el norte de Centroamérica y el sur de México, los estragos del COVID-19 y las áreas de oportunidad que presenta el TECMEC hacia una recuperación económica. El canciller Marcelo Ebrard informó que en breve dio a conocer, la información aparte de las comitivas de ambos países. Una nueva etapa de cooperación se inicia, sostuvo en un tuit. La reunión se dará a más de un mes de que Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, luego de una complicada sucesión ante la derrota que Donald Trump se negaba a asumir. Por lo pronto, hoy lunes, reunión de los presidentes López Obrador y Biden. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y estas son las noticias que se generan en el estado de Tamaulipas.
Información de Ciudad Victoria. Tras la marcha ciudadana convocada para respaldar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario tamaulipeco agradeció las muestras de apoyo de las familias, sectores productivos y sociales de la entidad, a quienes aseguró que no se rendirá y que continuará luchando por lo que corresponde a Tamaulipas y sus familias. Ante las embestidas del gobierno federal, yo les digo a ustedes, me podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero sepan bien que aquí nadie se rinde. Vamos a demostrar de qué somos y estamos hechos en Tamaulipas. Llevo a mi estado y a México en el corazón y voy a seguir luchando por Tamaulipas y por mi gente. Vamos a seguir dando la batalla por este gran estado, dijo García Cabeza de Vaca. En la marcha participaron miles de personas, quienes se trasladaron desde el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria hasta la Plaza Juárez, frente a Palacio de Gobierno. Desde la escalinata del edificio, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dirigió un mensaje, acompañado por su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, hijos e hijas, además de líderes de cámaras empresariales, del sector obrero, de asociaciones civiles y religiosas, diputados federales y locales, senadores, alcaldes y alcaldesas del estado de Tamaulipas. García Cabeza de Vaca explicó que las acusaciones en su contra son mentira y fueron creadas para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales, que el gobierno federal fabricó los supuestos delitos y que es objeto de una persecución política diseñada desde Palacio Nacional. Aquí no hay casualidades. Condenó que se me inventen delitos por exigir lo que corresponda por derecho a Tamaulipas. Y si hay un delito del que me puedan y quieran señalar, ese delito es simplemente no haberme sometido ante ese gobierno federal, ni hoy, ni mañana, ni nunca, acotó. Aseguró que si lo persiguen porque Tamaulipas ha destacado a nivel nacional gracias a las políticas públicas implementadas por el gobierno estatal, las cuales han dado resultados positivos en materia de seguridad, energías limpias, confianza para la inversión, acciones sociales, control de la pandemia y por el hecho de evidenciar a la Comisión Federal de Electricidad por presentar un documento apócrifo del gobierno de Tamaulipas para justificar el mega apagón que dejó sin servicio a más de 10 millones de usuarios. Yo no miento, no robo y no traiciono. Están preocupados el gobierno federal porque el pueblo de México se está dando cuenta que quienes mienten, roban y traicionan son ellos, sentenció Cabeza de Vaca. Convocó a las familias y sectores productivos a no rendirse y a continuar demostrando la grandeza de Tamaulipas para garantizar las nuevas generaciones un Tamaulipas y un México lleno de libertades. Y por otra parte, también el gobernador García Cabeza de Vaca asegura acusaciones en su contra son mentiras para desviar la atención de los problemas nacionales. Tras la marcha de ciudadanos convocada para respaldar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario tamaulipeco agradeció las muestras de apoyo de las familias, sectores productivos y sociales de la entidad tamaulipeca, a quienes aseguró que no se rendirá y que continuará luchando por lo que corresponde a Tamaulipas y a sus familias. Y en otras noticias también que tenemos de Tamaulipas,
analizan en la Universidad Autónoma de Tamaulipas los daños emocionales que ha dejado el COVID-19. En conferencia sobre estrés y ansiedad impartida a estudiantes de psicología en el campus Tampico. Esta pandemia nos ha dejado una profunda huella tanto en salud física como mental. Tuvimos que adaptarnos al cambio de estilo de vida, afirmó la especialista en psicología Rosa María Alvarado Recendis al impartir el tema Estrés y Ansiedad en conferencia virtual organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La ponencia se dio en el inicio del ciclo titulado Salud en Confinamiento, que ha preparado la coordinación de la licenciatura en Psicología de este plantel universitario. La expositora invitada dijo que la implementación de nuevos protocolos de seguridad sanitaria de manera individual y familiar provocó cambios en el comportamiento social de forma repentina. Y comenzamos esta transición en nuestros hogares, que se redujo a espacios limitados que se transformaron en la oficina de trabajo, escuelas, celebraciones, reuniones de trabajo y educación en línea. Por consiguiente, experimentamos los episodios de estrés y ansiedad afectando nuestra calidad de vida, indicó. Está usted en Noticias desde el Centro. Y estas son las noticias que se generan allá en Matamoros. El olor a leña se deja de percibir, la ausencia de fumarolas es notorio y el retiro de las casas de campaña es un hecho, es lo que se observa en la actualidad en el campamento del migrante que se encuentra a un costado del Puente Nuevo Internacional, allá en la ciudad fronteriza de Matamoros, cuando se inició el programa ya de paso a los Estados Unidos de los migrantes que se encontraban en este campamento del migrante, como ya dijimos, allá en la ciudad de Matamoros. Y en otras noticias, como ciudadanos de Tamaulipas, esto nos provoca incertidumbre de qué va a pasar, pero confiamos en que todo se va a resolver de una manera positiva para todos. Eugenio Andrés Lira, obispo de Matamoros, el obispo de Matamoros, dice e informa sobre la incertidumbre. Como ciudadanos de Tamaulipas, esto nos provocó incertidumbre de qué va a pasar. Dice las noticias. Destacó que sin duda alguna es algo histórico, inédito, es porque todos estamos atentos de lo que está sucediendo en este proceso. Manifestó que son situaciones que nunca se habían presentado en el estado de Tamaulipas por la incertidumbre en todo esto por parte de la población en general. Frente a lo que está viviendo nuestro estado, es muy importante recordar que un derecho humano fundamental es la presunción de inocencia, dijo. Recordó que el artículo 20 de la Constitución, toda persona que es acusada de cualquier delito se presume inocente hasta que se pueda probar lo contrario mediante una situación. Esto dijo, retomando el caso del gobernador del estado de Tamaulipas. Y en otras noticias de Matamoros, el día de ayer, tras haber sido capturado el pasado sábado en la ciudad de Reynosa, Eduardo N. compareció ante el juez de control al ser supuesto culpable de la muerte de Karen Berenice López Benavides. Todo se inició el año anterior. En otras noticias también, levantan padrón de las afectaciones por las heladas. El gerente de la Unión Regional Agrícola del Norte de Tamaulipas, Juan Manuel Salinas, señaló lo anterior al informar que se va a llevar a cabo el padrón
para saber a cuánto ascienden las pérdidas de Tamaulipas durante el periodo de invierno. Juan Manuel Salinas señaló que tanto el gobierno federal como el estado están realizando unos censos para conocer cuántas hectáreas de sorgo y maíz se vieron afectadas por las heladas. Sin embargo, no hay nada más seguro sobre los apoyos. Resaltó que en el caso de la Federación, a través de la Secretaría de Bienestar, se está trabajando en este censo registrando a productores. Hasta el momento no han sido nada claros sobre los recursos que les va a brindar el gobierno federal, informó. Está usted en Noticias desde el Centro. Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, en el mes de febrero los contagios por COVID-19 se redujeron al 50%, pues durante el mes de enero se registraron 24,232 casos positivos, mientras que en febrero fueron 11,971 los casos confirmados. Asimismo, los casos activos también disminuyeron, pues mientras que en enero se contabilizaron a finales de mes 4,405 casos activos, febrero cerró con 2,235 o 2,535. Sin embargo, en ambos meses sumaron 1,659 defunciones. En la última actualización de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se registraron 164 casos confirmados y 21 defunciones por coronavirus, acumulando ya un total de 120,421 contagios y 9,776 muertes. Estas 21 defunciones fueron registrados en su tercera parte en León, con 8 fallecimientos, seguido de Celaya con 4, después Acámbaro con 3, San Miguel de Allende 2 y Comonfort, Salamanca, Pénjamo y Salvatierra con un caso cada uno. Entre las defunciones se encontraba un joven masculino de 25 años, originario de Celaya, y la única comorbilidad que padecía era el tabaquismo. Pues bien, estas son las noticias que nos llegan sobre coronavirus aquí en el estado de Guanajuato. Y en otras noticias de esta tarde de aquí de Guanajuato, las escuelas públicas y privadas afrontan un panorama complejo en medio de la pandemia, que no solo representa un reto de pensar en el retorno a clases de los niños a las aulas, sino todo desafío económico y pedagógico, como el hecho del aprendizaje en los primeros años escolares de los pequeños, las altas inversiones económicas, la creación de guarderías pirata y el desconocimiento del retorno. Ramón Lemus, actual titular del Fórum Cultural Guanajuato y miembro fundador de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, destacó que la educación en Guanajuato enfrenta un panorama complicado, que un retorno a clases presenciales significa una inversión económica a la que no todas puedan hacer frente. Lemus Muñoz Ledo comentó que en las actuales condiciones de contagios por coronavirus no se vislumbre un retorno a las aulas. Sabemos que difícilmente podríamos hacer frente a las instituciones educativas o las escuelas a la sensibilidad, afirmó, hablando de la sensibilidad. Considero que en cuanto vayan bajando los contagios o la vacuna sea una realidad para las personas mayores, obviamente podríamos hablar de un sistema híbrido o un sistema presencial, según sea el caso, agregó. Y en otras noticias, en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Rara, que se celebra el último día del mes de febrero, se estima que son 10 millones de mexicanos los que tienen este tipo de padecimientos,
de baja prevalencia. En el estado de Guanajuato se han diagnosticado solamente 23 casos. No se tiene un número preciso y exacto de que en México cuántos pacientes hay, pero se calcula que son más de 10 millones en nuestro país los que tienen una enfermedad rara, explicó Leonardo Rojas, secretario general de la Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades Raras. Esa fecha es celebrada desde hace 3 años, el último día del mes de febrero, en honor al inusual término de este mes, que tiene las características de que pueden variar sus días dependiendo de si el año es bisiesto o no. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras se caracterizan porque afectan a menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Guanajuato es la única entidad de la República que tiene más de un hospital acreditado para entender estas enfermedades, con 6 hasta el momento, mientras que a nivel nacional solo la mitad de las entidades cuentan apenas con un hospital. De 119,000 carpetas se obtienen en Guanajuato 4,000 órdenes de aprehensión. Analistas políticos piden se den a conocer no solamente los logros y acciones, sino también los otros datos de las áreas para mejorar. Derivado de la entrega y presentación del segundo informe de resultados de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se dio a conocer que de un total de 119,810 carpetas de investigación iniciadas en las entidades de investigación especializada, se lograron 4,953 órdenes de aprehensión entre los responsables. Ante esto, analistas políticos piden se den a conocer no solamente los logros y acciones, sino también los otros datos de las áreas por mejorar. En ello coincidieron David Saucedo, experto en seguridad, y Juan Manuel Alcántara Soria, ex procurador de justicia en Guanajuato. Apenas 4,953 órdenes de aprehensión, cuando en los datos de la Fiscalía del Estado hay 3,559 en euros patrimoniales, 48,972. Este número de carpetas de investigación iniciadas tienen todavía otro contexto, dado que no se denuncian ante más del 10% de los delitos que se cometen. Entonces, ya de entrada, un 90% de los delitos que se cometen no los conocen las fiscalías, dice Juan Miguel Alcántara Soria. Ya estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Muchas gracias por acompañarnos o habernos acompañado en nuestra primera emisión. Gracias, muchísimas gracias. Yo los espero el día de mañana, martes 2 de marzo, a partir de las 3 de la tarde. Por motivos de compromisos a la hora de grabar las noticias, suspendemos la primera emisión de mañana martes. Reanudamos nuestras actividades de noticias a las 6 de la tarde en vivo a través de la página de Facebook. Pero el día de hoy le invito para que nos acompañe a través de las páginas de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram en Noticias desde el Centro. El día de mañana, la primera emisión no se transmitirá. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Repito, los espero hoy a las 6 de la tarde en la segunda emisión de Noticias desde el Centro. Como siempre, antes de retirarnos, las recomendaciones. No salgan de su casa si no tienen que salir. Mejor quédense en su casa. Si tienen que salir, no olviden llevar con ustedes el cubrebocas. El cubrebocas es muy importante que lo utilicemos cuando salgamos y también en el interior de nuestra casa, pero preferentemente cuando salgamos, usar cubrebocas para protegernos del coronavirus y sobre todo proteger a nuestros semejantes. También le invito para que no acuda usted a lugares
donde haya aglomeración de personas, porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lávese las manos muchas veces durante el día, utilizando agua y mucho jabón. Y también le pido que use el gel antibacterial. También nos ayuda a prevenir el coronavirus. Respete la sana distancia, 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona. Y también le invito para que, si sale usted de su casa, al momento de regresar, quédese en su puerta y utilice el líquido salinizante. Es muy importante salinizarse por el frente, por la espalda, sobre todo las suelas de los zapatos, para que no vaya a contaminar el interior de su hogar. Debe usted salinizarse antes de entrar a su hogar. Le invito para que atienda a estas recomendaciones que hacen las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero hoy por la tarde a las 6, segunda emisión de Noticias desde el Centro. Que pasen y tengan una buena tarde. Les recuerdo, no me dejen solo, acompáñenme en Noticias desde el Centro, que se originan desde aquí, desde León, Guanajuato. Gracias, muy buenas tardes.